No seas dramático, Benjamin. Es solo una noche con mi CEO. Eso fue lo que dijo mi esposa durante la cena. La miré y dije, está bien. Ella sonrió, pensando que había ganado. No tenía ni idea de que yo controlaba la empresa al otro lado de su fusión. La cláusula 14 ya estaba redactada. Solo tenía que dejar que ella apretara el gatillo. Me llamo Benjamin Harrington. Tengo 45 años y me dedico a gestionar carteras de capital privado. Es el tipo de trabajo en el que aprendes a leer entre líneas en los estados financieros y a detectar debilidades en las estructuras corporativas antes que nadie. Construyo posiciones en silencio, muevo capital sin hacer ruido y entiendo que el verdadero poder no se anuncia. Es curioso cómo esas mismas habilidades no me ayudaron a ver lo que se estaba pudriendo dentro de mi propio hogar. La verdadera fractura en nuestras vidas comenzó hace 7 meses. Mi hijo Lucas, que ahora tiene 15 años, iba en el asiento del copiloto cuando Cassandra se saltó un semáforo en rojo en Madison Avenue. Estaba enviando mensajes de texto a alguien. Más tarde, descubrí que era Preston, su CEO, confirmando planes para cenar mientras su hijo estaba sentado a 1 metro de distancia de ella. El escalade que los embistió por el lado del conductor envió a Lucas a una pesadilla de cirugías, varillas de acero y centros de rehabilitación que todavía no nos han dado buenas noticias. Ahora está en una silla de ruedas. Podría ser para siempre. Cassandra salió con costillas rotas, moretones que se desvanecieron en semanas y una conmoción cerebral que, de alguna manera, no le quitó la capacidad de mentir. Le dijo a la policía que había mirado el navegador. Me dijo a mí que se distrajo con una llamada de un cliente. Le dijo a nuestra compañía de seguros que había estado ajustando la radio. Cada versión de la historia era diferente, pero ninguna mencionaba el nombre de Preston. Pero Lucas lo sabía. Había visto la pantalla iluminarse en su mano. Había visto a su madre sonreír ante cualquier mensaje que llegó segundos antes del impacto, y esa imagen se grabó en su memoria junto con el dolor de perder el uso de sus piernas. Los médicos dicen que podría recuperar algo de función con años de terapia. Podría. Esa palabra carga con mucho peso en nuestra casa estos días. Él ya no habla mucho con ella. Cuando ella intenta llevarlo en silla de ruedas a las citas de fisioterapia, me pide que lo lleve yo en su lugar. Cuando ella se inclina para darle el beso de buenas noches, él gira la cabeza hacia la ventana. Nunca le he dicho que la odio. Él lo descubrió por su cuenta, como hacen los niños inteligentes cuando se dan cuenta de que su madre valora más un mensaje de texto que su seguridad. Esta noche, Cassandra quería discutir algo importante durante la cena en Marcelo's, el restaurante italiano del centro donde solíamos celebrar aniversarios cuando todavía teníamos cosas que valía la pena celebrar. Llevaba el vestido negro que le compré para nuestro 10º aniversario, el que costó más que mi primer coche. Su perfume llegó a la mesa antes que ella. Caro y deliberado. Yo ya estaba sentado cuando ella entró, con los tacones repiqueteando sobre el mármol como una cuenta atrás. Se movía por el restaurante como si fuera la dueña, asintiendo al maitre, arrastrando los dedos por el respaldo de una silla vacía antes de acomodarse en la suya. Todo en ella estaba calculado, siempre lo había estado. Se sentó, sonrió esa sonrisa de sala de juntas y cruzó las manos sobre el mantel blanco como si estuviera a punto de presentar las ganancias trimestrales. Tenemos que hablar sobre el acuerdo de Blackstone, dijo, saltándose las cortesías. Tomé un sorbo de agua. Esperé. Preston necesita que esta fusión se cierre. ¿Sabes lo importante que es? Se inclinó ligeramente hacia adelante. La firma ha estado trabajando en esto durante 8 meses. Todo depende de ello. Soy consciente, dije. Entonces entiendes por qué necesito hacer lo que sea necesario para asegurarme de que suceda. Hizo una pausa, observando mi cara en busca de una reacción. Preston me pidió que ayudara a sellar la relación con la otra parte. Construir confianza. Mostrar buena fe. Dejé mi vaso sobre la mesa. ¿Qué significa eso exactamente, Cassie? Ella no se inmutó. Significa pasar una noche siendo encantadora y estando disponible. Eso es todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo. No seas dramático, Benjamin, añadió, bajando la voz a ese tono razonable que usa cuando cree que está siendo racional.
Es solo una noche con Miceo. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? A veces tienes que jugar el juego. La miré a través de la llama de la vela. Realmente la miré, de la forma en que estudias algo que estás a punto de perder. Observé cómo la luz se reflejaba en sus ojos. Observé sus labios apretados mientras esperaba que yo protestara, que hiciera una escena, que le diera una excusa para pintarme como irrazonable. Está bien, dije. Ella parpadeó. Esa no era la reacción para la que se había preparado. Pude verlo en la forma en que sus hombros se movieron, la forma en que su mano vaciló antes de alcanzar su copa de vino. ¿Entonces, estamos bien?, preguntó. Asentí lentamente. Claro, estamos bien. Pero ambos sabíamos que yo estaba mintiendo. Cassandra salió del restaurante pensando que había ganado. Pude verlo en su forma de caminar, hombros hacia atrás, barbilla en alto, moviéndose por el estacionamiento como si acabara de cerrar un trato importante. No me besó para despedirse, solo me tocó el hombro, dijo que estaría en casa mañana por la tarde y se deslizó en su Mercedes. Vi sus luces traseras desaparecer en el tráfico, luego me senté en mi coche durante 10 minutos, mirando a la nada. El viaje a casa duró 20 minutos. Lucas todavía estaba despierto cuando entré, con su silla de ruedas colocada junto a la ventana de la sala de estar desde donde había estado observando la calle. Hacía eso a veces, esperando a que yo llegara a casa. No porque estuviera preocupado, sino porque sentarse solo en el silencio de esta casa se había vuelto insoportable para él. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Colgué mis llaves en el gancho junto a la puerta. Trabajando hasta tarde. No está trabajando, dijo rotundamente. Su voz tenía ese filo que adquiere cuando sabe que le están mintiendo. Está con él, ¿verdad? Ese tipo de su oficina. Caminé y me senté en el sofá frente a él. Sí. Lucas asintió lentamente, con la mandíbula tensa. Lo sabía. Lo sé desde hace meses. Giró su silla de ruedas para mirarme completamente. Papá, necesito decirte algo. Te escucho. El accidente. Comenzó, con las manos agarrando los reposabrazos. Mamá estaba enviando mensajes de texto cuando nos golpearon. Vi su teléfono. Estaba sonriendo ante lo que sea que él le envió. Ni siquiera vio que el semáforo se puso en rojo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, a pesar de que ya sospechaba la verdad. Escucharlo de Lucas, ver la ira en sus ojos de 15 años, lo hizo real de una manera que los informes policiales nunca podrían. La odio por eso, continuó, con la voz quebrándose ligeramente. Ella me quitó todo. Nadar, el baloncesto, simplemente caminar por el pasillo de la escuela como una persona normal. Y lo hizo porque algún mensaje de su jefe era más importante que mirar la carretera. No le dije que no la odiara. No le ofrecí consuelo vacío sobre el perdón o la curación. A veces, el trabajo de un padre no es arreglar el dolor de su hijo, es ser testigo de él. Lo sé, dije en voz baja. ¿Vas a hacer algo al respecto?, preguntó Lucas. ¿O simplemente vas a dejar que siga destruyendo esta familia? Miré a mi hijo, este chico que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, que había perdido su infancia entre varillas de metal y fisioterapia porque su madre no podía dejar su teléfono. Ya estoy haciendo algo, le dije. Lo he estado haciendo durante semanas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué tipo de algo? Me levanté, caminé hacia mi estudio y regresé con una carpeta color manila. Dentro había documentos que he estado preparando desde la noche en que sospeché por primera vez de la aventura de Cassandra. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, y enterrado en el medio, un documento etiquetado Acuerdo de Fusión Blackstone Meridian, Revisión 3, Cláusula 14. ¿Recuerdas a Preston Griffith?, pregunté. El jefe de mamá. Sí. Hace 12 años, Preston trabajaba como analista junior en Vesper Capital. Yo estaba consultando allí, ejecutando evaluaciones de riesgo en su cartera de inversiones. Abrí la carpeta, mostrándole a Lucas una página con el nombre de Preston resaltado. Falsificó números en un informe importante para un cliente, hizo que las posiciones parecieran más seguras de lo que eran.
Cuando lo atrapé, hice que lo despidieran. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Entonces, todo esto con mamá fue su forma de vengarse de ti. Exacto. Excepto que él no sabe que yo sé quién es él. No sabe que he estado esperando a que cometa exactamente este tipo de error. Saqué otro documento señalando una cláusula específica. Hace 3 semanas, agregué un lenguaje al acuerdo de fusión de Blackstone. Cualquier incumplimiento ético por parte de figuras clave otorga a la contraparte el derecho de rescindir inmediatamente. Y que mamá se acueste con Preston cuenta como un incumplimiento ético, dijo Lucas, comprendiendo lo que sucedía. Más que eso. Estoy en el consejo asesor de Meridian Capital, la compañía con la que la firma de Cassandra está tratando de fusionarse. Cerré la carpeta. Ella acaba de entregarme cada pieza de munición que necesito para destruirlos a ambos. Lucas se quedó callado por un momento, procesando. Luego me miró con algo que no había visto en sus ojos desde el accidente. Esperanza. ¿Cuándo? Preguntó. Mañana por la mañana, dije. Cuando se despierte pensando que ganó. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente había dejado de esperar permiso para actuar. Lucas se quedó despierto hasta tarde conmigo, observando cómo redactaba el aviso de cumplimiento formal que detonaría el mundo de Cassandra exactamente a las 7:58 de la mañana. La notificación salió automáticamente, activada por un temporizador que había configurado hace 3 semanas cuando inserté por primera vez la cláusula 14 en los documentos de fusión. Cassandra había rubricado cada página sin leerlas, demasiado ocupada desplazándose por los mensajes de Preston para darse cuenta de lo que estaba firmando. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Lo ignoré, en su lugar, hice el desayuno, huevos revueltos y tostadas para Lucas mientras él revisaba su tableta, monitoreando las noticias financieras donde ya surgían los primeros rumores de problemas. Papá, dijo, levantando la vista. Bloomberg acaba de publicar algo sobre Blackstone posponiendo las conversaciones de integración. Bien, respondí, deslizando su plato sobre la mesa. A las 8:47 de la mañana, Cassandra llamó. Dejé que saltara al buzón de voz. Llamó de nuevo, y luego otra vez. Al cuarto intento, contesté. ¿Qué diablos hiciste? Su voz era alambre de púas, tensa y cortante. Buenos días a ti también, dije con calma. No juegues conmigo, Benjamin. Preston está perdiendo la cabeza. La adquisición de Blackstone está acabada. ¿Quién diablos es tu marido? Sigue gritándome esa pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de café, dejé que su pánico llenara el silencio por unos segundos. Yo no hice nada, Cassie. Tú lo hiciste. ¿De qué estás hablando? Meridian Capital, la compañía con la que tu firma intenta fusionarse. Mantuve mi voz nivelada, fáctica. Estoy en su consejo asesor. Lo he estado durante 6 años. Lo sabrías si alguna vez te hubieras molestado en preguntar qué hago realmente para ganarme la vida en lugar de asumir que solo era un aburrido gestor de cartera barajando papeles. El silencio en su extremo era absoluto. Cláusula 14, continué. El incumplimiento ético por parte de figuras clave otorga a la contraparte derechos de terminación unilateral. Que te acuestes con Preston mientras negocias un trato donde yo asesoro a la otra parte califica exactamente como ese tipo de incumplimiento. Felicidades. Acabas de matar una negociación de 8 meses. Hijo de P, comenzó, pero la interrumpí. Y antes de que empieces a hacer amenazas, debes saber que todo está documentado. Mensajes con fecha y hora, recibos de hotel, incluso ese mensaje de texto que me enviaste desde la habitación 927 en el Waldorf. Todo es parte del expediente de cumplimiento ahora. Podía escuchar su respiración áspera y superficial. Esto no ha terminado, siseó. Sí, lo ha hecho, dije. Revisa tu portal de seguro médico cuando tengas oportunidad. Descubrirás que tu cobertura ha sido modificada. Colgué antes de que pudiera responder. Lucas me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos brillantes con algo que parecía orgullo. ¿Cuánto tiempo antes de que se dé cuenta de qué más hiciste?
Alrededor de 1 hora, dije. Más o menos. A las 9:30 de la mañana, mi abogado llamó para confirmar que los papeles de separación habían sido presentados. A las 10:15, el asistente de Cassandra intentó contactarme en nombre de su jefe. A las 11, la oficina de Preston Griffith dejó un mensaje de voz amenazando con acciones legales. Lo borré sin escuchar todo el mensaje. Para el mediodía, Lucas y yo estábamos en su cita de fisioterapia, pasando por la misma rutina dolorosa que habíamos hecho 3 veces por semana durante 7 meses. Verlo luchar para recuperar la sensibilidad en sus piernas, ver la determinación en su rostro a pesar de las probabilidades, me recordó por qué había hecho esto. No por venganza, sino por justicia. Y apenas estábamos empezando. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que había anticipado. A la mañana siguiente, la cara de Cassandra estaba en todas las noticias de negocios, no por nombre, pero sí por implicación. Fuentes cercanas a la fallida fusión de Blackstone citan conflictos internos de interés, leía un titular. Meridian Capital se retira citando preocupaciones éticas, leía otro. Estaba en mi oficina en casa cuando Lucas entró rodando, sosteniendo su tableta. Papá, tienes que ver esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. Era un correo electrónico interno de la firma de Cassandra filtrado a un blog legal del que nunca había oído hablar. El asunto decía, revisión ética de emergencia, conflicto de socio senior. Escaneé el contenido. Su firma estaba iniciando una investigación. Los socios estaban siendo entrevistados. Los clientes estaban siendo contactados. Alguien se había movido rápido. Y no fui yo. ¿Quién filtró esto?, preguntó Lucas. No lo sé, admití. Pero estoy a punto de averiguarlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, deberíamos hablar. Café en Greystone en 1 hora. DK. Diane Kepler. La nueva socia directora en la firma de Cassandra. La mujer que se había hecho cargo de las operaciones hace 6 meses después de que el liderazgo anterior se retirara. La había conocido exactamente 2 veces. Ambas veces en fiestas navideñas de la firma donde Cassandra apenas nos había presentado antes de pasar a gente más importante. Respondí al mensaje, estaré allí. Lucas frunció el ceño. ¿Crees que es una trampa? No, dije, creo que es una oportunidad. 1 hora más tarde, me senté frente a Diane en una mesa de esquina en el Greystone Café, un lugar demasiado público para cualquier cosa verdaderamente turbia, pero lo suficientemente privado para una conversación honesta. Ella estaba en sus 50 y tantos, precisa y de mirada aguda, vistiendo un traje gris que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Gracias por venir, dijo, revolviendo su espresso. Tienes información que quiero, respondí. Así que saltemos la charla trivial. Ella sonrió levemente. Directo. Me gusta eso. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. He estado alimentándote con información sobre Cassandra durante 4 años. Abrí la carpeta. Dentro había copias de correos electrónicos, notas de reuniones, evaluaciones de desempeño, todo documentando las decisiones cada vez más cuestionables de Cassandra. Cosas que nunca había visto antes, detalles que no conocía. ¿Por qué?, pregunté. Porque tu hermana y yo fuimos juntas a la escuela de leyes, dijo Diane simplemente. Margaret me pidió que vigilara a Cassandra cuando se unió a la firma, dijo que tenía preocupaciones sobre su ética. Acepté. Mi hermana Margaret, que había fallecido hace 3 años de cáncer, que me había advertido sobre Cassandra antes de casarnos, me dijo que veía banderas rojas que yo estaba demasiado enamorado para notar. ¿Margaret te pidió que vigilaras a mi esposa? Me pidió que te cuidara a ti, corrigió Diane. Y cuando vi lo que Cassandra estaba haciendo, en quién se estaba convirtiendo, me aseguré de que tuvieras acceso a la información que necesitarías si las cosas salían mal. Dio unos golpecitos en la carpeta. Cada interacción cuestionable con clientes, cada atajo ético, cada vez que arrojó a alguien debajo del autobús para avanzar en su carrera. Miré los documentos de nuevo, viéndolos bajo una nueva luz. ¿Has estado planeando esto? No, dijo Diane. Tú has estado planeando esto.
Yo solo me he estado asegurando de que tuvieras la munición. Se inclinó hacia adelante. Cassandra aún no lo sabe, pero la firma le va a pedir su renuncia para el final de la semana. La investigación ética es real, y va a encontrar cosas que hacen que la situación de Preston parezca menor. ¿Cómo qué? Como robar tu propiedad intelectual hace 3 años, dijo. Ese marco de evaluación de riesgos que desarrollaste, el que le mostraste para recibir comentarios. Ella lo archivó bajo el nombre de la firma y construyó toda su práctica alrededor de él. Tengo la documentación que prueba que fue tuyo primero. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Ella robó mi trabajo y ganó millones con él, confirmó Diane. Lo que significa que tienes motivos para una demanda que podría destruir lo que queda de su reputación y drenar cualquier activo con el que piense irse. Me recosté, procesando. ¿Por qué decirme esto ahora? Porque Margaret hubiera querido que estuvieras protegido. Y porque Cassandra lastimó a ese niño. Su voz se endureció. Tengo nietos, señor Harrington. La idea de alguien enviando mensajes de texto mientras conduce con un niño en el coche me enferma físicamente. Lo que le hizo a Lucas es imperdonable. Se puso de pie, dejando la carpeta sobre la mesa. Úsalo bien, dijo. Y cuando esto termine, sepa que no estaba solo. Nunca lo estuvo. El aviso de ejecución hipotecaria llegó a la oficina de Cassandra un martes por la tarde, entregado por correo certificado para asegurar que no pudiera afirmar que nunca lo recibió. Lo sé porque mi abogado me llamó en el momento en que llegó la confirmación de entrega. Ella firmó a las 2:47 de la tarde, dijo. Deberías esperar una llamada en breve. Tenía razón. Mi teléfono sonó a las 3:12 de la tarde. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Al quinto intento, contesté el teléfono de la casa. Su voz era estridente, apenas controlada. Te estás quedando con la casa. No es tu casa, Cassie, dije con calma. Nunca lo fue. La propiedad está en el fideicomiso familiar Harrington establecido por mi abuela en 1987. Fuiste agregada como beneficiaria residente cuando nos casamos. Pero ese estatus incluía una cláusula de moralidad. La violaste. Una cláusula de moralidad. Eso es una locura. No vivimos en el siglo XIX. No, vivimos en el presente, donde los documentos legales tienen consecuencias. Estaba sentado en mi oficina en casa mirando el jardín que Lucas y yo habíamos plantado la primavera pasada. Tienes 30 días para desalojar. El abogado del fideicomiso ya ha presentado el papeleo necesario. Pelearé esto. Tengo derechos. Tienes exactamente los derechos que los documentos del fideicomiso te otorgan, que a partir de la semana pasada son ninguno. Abrí el documento en mi pantalla. Sección 14, subsección C. El estatus de beneficiario puede ser revocado en casos de depravación moral, infidelidad o acciones perjudiciales para los intereses familiares. Tu aventura con Preston califica en los 3 puntos. Ella estaba respirando con dificultad. El tipo de jadeos de pánico que vienen justo antes de que alguien pierda completamente el control. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema, dije. Pero tal vez quieras pensarlo pronto. Escuché de un amigo en American Express que tu puntaje de crédito cayó a 540 esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué hiciste? Susurró. Reporté cargos fraudulentos. Los hoteles, los restaurantes, los regalos que le compraste a Preston usando nuestras cuentas conjuntas. Resulta que usar tarjetas de crédito matrimoniales para financiar una aventura extramatrimonial se considera fraude en Nueva York. Los bancos están investigando y han congelado tus tarjetas pendientes de resolución. Me estás destruyendo, dijo, su voz quebrándose. No, corregí. Te destruiste a ti misma. Yo solo me estoy asegurando de que no puedas llevarnos a Lucas y a mí contigo. Colgué. Lucas entró rodando a la oficina unos minutos después, sosteniendo su tableta. ¿Viste las noticias? Me mostró la pantalla. Un blog legal había publicado un artículo titulado «Importante abogada de fusiones y adquisiciones bajo investigación ética tras el colapso del acuerdo». Cassandra no era nombrada directamente,
pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que cualquiera en la industria supiera exactamente de quién estaban hablando. ¿Quién filtró esto? Pregunté. ¿Importa? Respondió Lucas. Ella está acabada. Su firma la va a soltar antes de que los arrastre con ella. Tenía razón, por supuesto. Para el final de la semana, los clientes de Cassandra habían comenzado a solicitar nuevos abogados. Su asistente dejó de devolverle las llamadas. Su espacio de estacionamiento en la firma fue reasignado a un socio junior que había estado esperando años por ese lugar. A Preston Griffith le fue aún peor. La junta de su firma de inversión exigió su renuncia dentro de las 72 horas posteriores al colapso del acuerdo de Blackstone. Intentó luchar, amenazó con demandas, afirmó que le habían tendido una trampa. Pero cuando la queja ética reveló que había falsificado informes en su trabajo anterior hace 12 años, los mismos informes que le habían costado el despido en aquel entonces, su credibilidad se evaporó. No celebré, no me regodeé, simplemente vi cómo se desarrollaba todo con el mismo desapego clínico que usaba para analizar una cartera de inversiones fallida. El viernes por la tarde, Diane Kepler me llamó. Cassandra presentó su renuncia esta mañana, dijo. Efectiva inmediatamente. La investigación ética encontró evidencia suficiente de mala conducta para recomendar el despido, pero la firma le dio la opción de renunciar en su lugar. ¿Qué tipo de mala conducta? Pregunté. Conflicto de interés, apropiación indebida de recursos del cliente y el robo de propiedad intelectual que mencioné antes. Ese marco de evaluación de riesgos que desarrollaste. Tenemos correos electrónicos que prueban que ella lo hizo pasar como su propio trabajo y cobró a los clientes tarifas premium por usar su metodología. ¿Cuánto? Estimación conservadora, 4,7 millones en 3 años. Dejé escapar un suspiro lento. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Porque estamos preparando una demanda civil en tu nombre. Si la quieres, la firma apoyará tu reclamo a cambio de que aceptes no nombrarnos como CEO demandados por permitir su comportamiento. ¿Qué están ofreciendo? Restitución total de las tarifas cobradas utilizando tu metodología, más daños y perjuicios. Estimamos que te irías con 6,2 millones después de los honorarios legales. Lucas me estaba observando desde el otro lado de la habitación, con los ojos brillantes de interés. Haré que mi abogado te contacte el lunes, dije. Después de colgar, Lucas se acercó en su silla. ¿6 millones, aproximadamente? ¿Qué vas a hacer con eso? Miré a mi hijo en la silla de ruedas que se había convertido en su prisión porque su madre valoraba más un mensaje de texto que su seguridad. Financiar tus tratamientos médicos. Cada terapia experimental, cada especialista, cada equipo que pueda darte una oportunidad de caminar de nuevo. Y lo que sobre va a un fideicomiso para tu futuro. Lucas asintió lentamente. A ella no le va a quedar nada, ¿verdad? No, dije. No le quedará nada. Y por primera vez desde el accidente, vi algo parecido a la paz asentarse en el rostro de mi hijo. Los padres de Cassandra vivían en una casa estilo Tudor en Dayton, Ohio. El tipo de lugar donde las banderas estadounidenses cuelgan todo el año y la cena del domingo es un evento familiar no negociable. Su padre, el coronel Richard Brennan, retirado del cuerpo de marines, con 2 giras en Irak, dirigía su hogar con precisión militar. Su madre, Catherine, enseñaba catecismo en la Iglesia Católica de Santa María y creía que los problemas familiares debían manejarse en privado con oración y discreción. Siempre me habían agradado, en realidad. Eran personas decentes que habían criado a una hija cuya ambición había envenenado lentamente su sentido del bien y del mal. El paquete que les envié llegó 3 días antes del Día de Acción de Gracias. Dentro, correos electrónicos impresos, recibos de hotel, transcripciones de mensajes de texto y una carta de presentación explicando lo que su hija había hecho y cómo había resultado en que su nieto quedara confinado a una silla de ruedas. No lo envié para ser cruel. Lo envié porque merecían saber la verdad. El coronel Brennan me llamó el martes por la noche. Benjamin, dijo, con la voz pesada. Recibí tu paquete. Señor, respondí. ¿Es todo esto exacto? ¿La aventura, el accidente, el mensaje de texto? Sí, señor. Lucas lo presenció.
Puede confirmar todo si desea hablar con él. Hubo un largo silencio. Pónmelo. Le entregué el teléfono a Lucas, que estaba sentado cerca haciendo la tarea. Lo tomó, con expresión seria. Abuelo, dijo. No podía escuchar el lado de la conversación del coronel Brennan, pero observé la cara de Lucas mientras respondía preguntas. Su voz era firme, fáctica, entregando la verdad con el tipo de claridad que proviene de haber vivido algo terrible. Sí, señor. La vi enviando mensajes de texto, dijo. La vi sonreír justo antes de que nos golpearan. Sé que era un mensaje de su jefe porque vi su nombre en la pantalla. Más silencio mientras escuchaba. No, señor. No la odio. Simplemente no puedo perdonarla por elegir un mensaje de texto sobre mi seguridad. Su voz tembló ligeramente. Y no puedo perdonarla por mentir al respecto después. Cuando me devolvió el teléfono, había lágrimas en sus ojos, pero su expresión era resuelta. Benjamin, dijo el coronel Brennan, Catherine y yo seremos anfitriones de la cena de acción de gracias el jueves. Toda la familia estará allí. Cassandra no sabe que nos has contactado. Me gustaría que tú y Lucas asistieran. Señor, no creo que. No es una petición, interrumpió. Mi hija necesita enfrentar lo que ha hecho, y necesita hacerlo frente a las personas que la criaron para que supiera actuar mejor. Miré a Lucas, quien asintió. Estaremos allí, dije. El jueves por la tarde, Lucas y yo condujimos las 7 horas hasta Dayton. Llegamos a la casa de los Brennan justo después de las 4 de la tarde. El olor a pavo asado era espeso en el aire frío de noviembre. Los coches se alineaban en la calle. El hermano de Cassandra, sus 2 hermanas, varios primos y parientes políticos. El coronel Brennan nos recibió en la puerta, me estrechó la mano y luego se inclinó para abrazar a Lucas. Me alegro de verte, hijo, dijo en voz baja. ¿Has crecido? Difícil de notar desde aquí abajo, respondió Lucas, señalando su silla de ruedas. La mandíbula del coronel se tensó, pero no dijo nada. Cassandra estaba en la sala de estar cuando entramos, sosteniendo una copa de vino, riendo de algo que su hermana había dicho. Se congeló cuando nos vio, la copa de vino temblando en su mano. Ven, Lucas, ¿qué hacen aquí? Yo los invité, dijo el coronel Brennan, su voz resonando en toda la habitación. Todos, por favor, tomen asiento en el comedor. Necesitamos tener una conversación familiar antes de la cena. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Cassandra se quedó sin color. Papá, ¿qué está pasando? Siéntate, Cassandra, dijo él. Ahora. La familia se reunió alrededor de la larga mesa del comedor. 23 personas en total, todas observando cómo el coronel Brennan se paraba en la cabecera y colocaba mi paquete de evidencia en el centro de la mesa. Hace 3 días, Benjamin me envió documentación que prueba que mi hija ha estado teniendo una aventura con su jefe, comenzó, con voz firme pero fría. Esa aventura llevó a que ella enviara mensajes de texto mientras conducía, lo que resultó en un accidente que puso a mi nieto en una silla de ruedas. Luego mintió sobre las circunstancias a todos, incluida la policía y su propia familia. Cassandra comenzó a levantarse. Papá, no entiendes. Siéntate. La voz del coronel fue un trueno. Ella se sentó. Abrió la carpeta, comenzó a leer extractos, registros de hotel, mensajes de texto, cronología del accidente. La declaración de testigo de Lucas a la policía que había sido enterrada en el informe oficial. La habitación estaba en absoluto silencio excepto por su voz. Cuando terminó, miró a Cassandra y vi algo romperse en su expresión. Eres mi hija y te amo, pero lo que has hecho es imperdonable. Pusiste a tu propio hijo en riesgo por el bien de una aventura. Le mentiste a tu familia. Destruiste tu matrimonio y tu carrera a través de tu propio egoísmo. Papi, por favor. La voz de Cassandra se estaba rompiendo. A partir de este momento, no eres bienvenida en esta casa hasta que arregles esto, dijo. Te disculparás con Lucas. Te disculparás con Benjamin, y pasarás el resto de tu vida ganándote de nuevo aunque sea una fracción del respeto que has perdido. La madre de Cassandra estaba llorando en silencio,
con las manos cubriendo su rostro. Lucas habló, su joven voz cortando la tensión. Abuelo, no la quiero completamente fuera de mi vida. Sigue siendo mi mamá. Pero no puedo vivir con ella más, y no puedo fingir que lo que hizo estuvo bien. El coronel Brennan asintió. Entendido, hijo. Se volvió hacia Cassandra. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas e irte. La cena de acción de gracias procederá sin ti. Cassandra se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, y salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio que siguió se sintió como el final de algo que había necesitado terminar durante mucho tiempo. El artículo del Wall Street Journal salió un lunes por la mañana, 3 semanas después de Acción de Gracias. Estaba tomando café con Lucas cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones de colegas, antiguos clientes y personas con las que no había hablado en años. El titular decía, cuando la ética personal destruye acuerdos corporativos, el colapso de Blackstone Meridian. Lucas lo abrió en su tableta y comenzó a leer en voz alta. Una abogada senior de fusiones y adquisiciones en una prominente firma de inversión de Nueva York causó recientemente el colapso de una fusión de $2.300 millones tras 8 meses de trabajo. Al involucrarse en una relación personal con su CEO mientras el acuerdo se negociaba con una compañía donde su esposo servía como miembro del consejo asesor. Me miró. No usaron su nombre. No tenían que hacerlo, respondí. Todos en la industria saben exactamente de quién están hablando. El artículo entraba en detalles extensos sobre cómo se había activado la cláusula 14, cómo el conflicto de intereses había violado los deberes fiduciarios en múltiples niveles y cómo el colapso había costado a ambas firmas millones en costos de preparación y oportunidades futuras perdidas. Mencionaba el despido previo de Preston por falsificar informes hace 12 años. Describía la investigación ética en curso en la firma no identificada y hacía referencia a un litigio civil pendiente sobre robo de propiedad intelectual valorado en más de $4 millones. Para el mediodía, el artículo había sido compartido en LinkedIn 17.000 veces. A las 3 de la tarde, era tendencia en el Twitter financiero con el hashtag cláusula 14. Profesores de escuelas de negocios ya estaban enviando correos electrónicos a sus departamentos sugiriéndolo como lectura obligatoria para los cursos de ética profesional. Mi teléfono sonó. Era un antiguo colega de Wharton. «Ben, ¿esto es sobre Cassandra?», preguntó directamente. «No puedo comentar sobre asuntos legales en curso», respondí. «Es ella, ¿verdad? Toda la industria está hablando de ello». La Escuela de Negocios de Harvard ya se contactó preguntando si estaría dispuesto a participar en una discusión de caso de estudio. ¿Qué les dijiste? Que lo pensaría. Pero Ben, esto la va a seguir por el resto de su carrera. Ella va a ser el ejemplo que enseñen durante los próximos 20 años sobre qué no hacer. Después de colgar, Lucas se acercó. ¿Es eso lo que querías? ¿Que ella fuera famosa por todas las razones equivocadas? Quería que la verdad tuviera peso, dije. Lo que la gente haga con esa verdad depende de ellos. Cassandra llamó 20 minutos después. Su voz estaba hueca, despojada de la confianza que solía blindar cada palabra. El artículo del jornal, dijo. ¿Hablaste con ellos? No tuve que hacerlo, respondí. Hicieron su propia investigación. Encontraron sus propias fuentes. Diane Kepler probablemente. Tal vez alguien del equipo legal de Meridian. Tal vez los antiguos colegas de Preston que recordaban lo que hizo hace 12 años. Los periodistas son buenos en su trabajo. Cassie, estoy arruinada, susurró. Columbia llamó. Quieren usarme como caso de estudio. Harvard también. Wharton. Cada escuela de negocios importante en el país va a enseñar a los estudiantes sobre mi fracaso. Sí, dije simplemente. ¿Cómo puedes estar tan calmado sobre esto? Porque yo no te arruiné. Tú te arruinaste a ti misma. Yo solo me aseguré de que la documentación fuera lo suficientemente completa para que la verdad no pudiera ser enterrada. Hice una pausa. La audiencia de custodia es en 2 semanas. ¿Todavía planeas luchar por la custodia compartida? Ya no sé qué estoy planeando, dijo, con la voz quebrándose.
Mi abogado dice que debería aceptar visitas supervisadas. Que si vamos a juicio, Lucas testificará y será aún peor. Tu abogado tiene razón. Soy su madre, Ben. ¿Eso no cuenta para nada? Miré a Lucas, que me observaba con esos ojos que habían visto demasiado, entendido demasiado. Ser madre es más que biología, Cassie. Se trata de poner la seguridad de tu hijo primero. Tú no hiciste eso. Elegiste un mensaje de texto sobre su vida. Y ahora estás viviendo con las consecuencias. Ella estaba llorando ahora. El tipo de sollozos rotos que vienen de finalmente entender cuán bajo has caído. ¿Qué hago? Aceptas las visitas supervisadas. Te presentas sobria y humilde. Pasas los próximos años demostrando que eres capaz de cambiar. Y tal vez, si realmente haces el trabajo, Lucas podría dejarte volver a su vida de alguna manera significativa. ¿Y si lucho? Entonces él testifica. El informe policial sale a la luz. Los registros de mensajes de texto se convierten en registro público. Y cualquier pequeña oportunidad que tengas de redención desaparece por completo. Mantuve mi voz uniforme, fáctica. Tu elección. Colgó sin responder. Lucas dejó su tableta. ¿Crees que lo hará? ¿Aceptar los términos de visita? Creo que finalmente está lo suficientemente asustada como para ser inteligente, dije. Pero ya veremos. Esa noche, recibí un correo electrónico del bufete de abogados que representaba a los 5 clientes que habían presentado la demanda colectiva contra Cassandra. Querían tomarme declaración como testigo, hacerme testificar sobre el robo de propiedad intelectual y cómo había influido en su consejo a los clientes durante los últimos 3 años. Se lo reenvié a mi abogado con una nota simple, feliz de cooperar. La red se estaba cerrando. El Wall Street Journal había convertido el fracaso de Cassandra en noticia nacional. La audiencia de custodia lo haría personal, y la demanda colectiva lo haría permanente. Lucas y yo pasamos el resto de la noche haciendo sus ejercicios de fisioterapia, trabajando en el entrenamiento de fuerza que el Dr. Patel había prescrito. Estaba progresando, lento pero medible. Los tratamientos experimentales estaban mostrando promesa. Papá, dijo durante un descanso, cuando todo esto termine, cuando la audiencia esté hecha y mamá esté fuera de nuestras vidas mayormente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Simplemente vamos a volver a la normalidad? ¿Fingir que nada de esto pasó? Lo pensé. No, vamos a construir algo mejor que lo normal. Vamos a tomar lo que aprendimos y usarlo para ayudar a las personas que están pasando por lo que nosotros pasamos. ¿Cómo qué? No lo sé todavía, admití, pero lo averiguaremos juntos. Asintió, satisfecho con esa respuesta, y volvió a sus ejercicios. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y me paré junto a la ventana viendo a Nueva York acomodarse en la noche. En algún lugar allá afuera, Cassandra probablemente estaba sentada en la oficina de su abogado tratando de averiguar cómo salvar algo de los restos de su vida. Pero ese ya no era mi problema. Mi problema era ayudar a mi hijo a caminar de nuevo y asegurarme de que la mujer que lo puso en esa silla de ruedas nunca tuviera el poder de lastimarlo de nuevo. Las deposiciones para la demanda colectiva comenzaron la semana después de que se publicara el artículo del Wall Street Journal. 5 compañías, todas antiguas clientes de Cassandra, todas alegando que habían recibido asesoramiento legal comprometido debido a su relación no revelada con Preston y su conflicto de intereses en acuerdos que involucraban a Meridian Capital. Mi deposición estaba programada para el martes por la mañana en las oficinas de Burkeman y Asociados, la firma que representaba a los demandantes. Lucas quería venir conmigo, pero lo convencí de quedarse en casa con su tutor. El abogado principal, Raymond Burkeman, era un hombre de cabello plateado en sus 60 años con el tipo de ojos agudos que provenían de 40 años de interrogar a testigos que pensaban que eran más inteligentes que él. Señor Harrington, comenzó después de los preliminares. ¿Puede describir su relación profesional con Meridian Capital? He servido en su consejo asesor durante 6 años, dije. Proporciono asesoramiento estratégico sobre inversiones de capital privado, acuerdos de infraestructura y evaluación de riesgos para adquisiciones importantes. ¿Y estaba al tanto de que su esposa era la abogada principal representando a la firma de Preston Griffith en su intento de fusión con Meridian? No inicialmente.
Me enteré aproximadamente 4 meses antes de que el acuerdo colapsara. ¿Qué hizo cuando descubrió este conflicto de intereses? Revisé los documentos de fusión y agregué la cláusula 14, que abordaba específicamente los incumplimientos éticos por parte de las partes involucradas en la transacción. Burkeman se inclinó hacia adelante. Usted diseñó el colapso del acuerdo. No, corregí. Yo creé un mecanismo de seguridad. Mi esposa diseñó el colapso al elegir acostarse con Preston Griffith mientras negociaba un acuerdo donde tengo responsabilidades fiduciarias con la otra parte. La cláusula simplemente le dio a Meridian bases legales para terminar cuando el conflicto se volvió insostenible. ¿Sabía sobre la aventura antes de agregar la cláusula? ¿Lo sospechaba? Lo confirmé unas 3 semanas antes de modificar los documentos. Y no reveló esto a la Junta de Meridian. Revelé la existencia de un conflicto potencial. Recomendé que revisaran todas las relaciones entre las partes negociadoras. Ellos eligieron incluir la cláusula de ética como una medida de protección. Burkeman tomó notas. Hablemos sobre el robo de propiedad intelectual. Cuando desarrolló por primera vez el marco de evaluación de riesgos que su esposa más tarde reclamó como su propio trabajo. Saqué una carpeta que preparé. Hace 3 años. Tengo archivos con fecha y hora, borradores de correo electrónico y notas del desarrollo inicial. Compartí el marco preliminar con Cassandra para recibir comentarios. Ella lo registró con su firma 2 semanas después, alegando que lo desarrolló de forma independiente. ¿Cuánto ganó ella usando su metodología? Según los registros financieros que su firma proporcionó durante el descubrimiento, aproximadamente 4,7 millones en honorarios durante 3 años, cobrados a clientes específicamente por evaluaciones de riesgo utilizando lo que ella llamó su marco propietario. ¿Y usted nunca recibió compensación por esto? Ni $1. Ni siquiera sabía que lo estaba usando hasta que Diane Kepler me mostró los registros de facturación interna hace 6 semanas. La deposición continuó durante 3 horas. Preguntaron sobre acuerdos específicos, clientes específicos, instancias específicas donde el consejo de Cassandra podría haber sido influenciado por su relación con Preston o su deseo de proteger la propiedad intelectual que me había robado. Respondí a cada pregunta con documentación, correos electrónicos, marcas de tiempo, registros financieros, el rastro de papel que había estado construyendo durante años, sin saber que lo necesitaría, pero entendiendo que en los negocios siempre te proteges con evidencia. Cuando terminó, Burkeman me acompañó al ascensor. Extraoficialmente, dijo, este es uno de los casos más minuciosamente documentados que he visto en 30 años de práctica. Su esposa no solo cometió errores. Creó un patrón de violaciones éticas que su firma permitió o ignoró. ¿Cuáles son sus posibilidades? Pregunté. ¿De ganar? 0. ¿De llegar a un acuerdo sin destruir lo que queda de sus finanzas? Tal vez un 20% si es inteligente y su abogado puede negociar rápidamente. Hizo una pausa. La compañía de seguros de la firma ya negó la cobertura. Cláusula de moralidad en su póliza de responsabilidad profesional. Ella va a pagar esto de su bolsillo. ¿Cuánto buscan los demandantes? 3,2 millones en daños más honorarios legales. Probablemente nos conformaremos con 2,8 si ella acepta rápidamente. Si lucha, la llevaremos a juicio y obtendremos la cantidad total más daños punitivos. Asentí. Gracias por su tiempo, señor Harrington, dijo mientras las puertas del ascensor se abrían. Tengo un hijo. Si alguien lo hubiera lastimado de la manera en que su esposa lastimó a Lucas, habría hecho algo mucho peor que lo que usted hizo. Lo que usted hizo fue metódico, legal y completamente justificado. Espero que la audiencia de custodia salga a su favor. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder. Cuando llegué a casa, Lucas estaba en la sala de estar trabajando con su fisioterapeuta, una mujer llamada doctora Rebecca Simmons, que había estado con nosotros desde el principio. ¿Cómo te fue? Preguntó, tomando un descanso. Bien. Los demandantes tienen un caso fuerte. Tu madre va a perder. ¿Cuánto? Probablemente cerca de 3 millones una vez que todo se resuelva. Lucas silbó bajo. Ella no tiene esa cantidad de dinero. No, coincidí.
No la tiene. La doctora Simmons terminó la sesión y nos dejó solos. Lucas rodó hasta donde yo estaba sentado. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te sientes mal por lo que le está pasando a ella? Lo pensé cuidadosamente. Me siento mal porque tuvo que llegar a esto. Me siento mal porque tomó decisiones que te lastimaron y destruyeron nuestra familia. ¿Pero me siento mal por hacerla responsable? No. Las acciones tienen consecuencias. Ella está aprendiendo eso ahora. Bien, dijo Lucas. Porque yo tampoco me siento mal. Y estaba preocupado de que eso me convirtiera en una mala persona. No eres una mala persona, hijo. Eres alguien que entiende que el perdón no significa aceptar un comportamiento que te lastima. Significa elegir no dejar que ese comportamiento defina tu futuro. Él asintió, procesando eso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del abogado de Cassandra. La cliente ha acordado aceptar los términos de visita supervisada. Presentaremos el acuerdo de consentimiento al tribunal mañana. Audiencia cancelada. Le mostré el mensaje a Lucas. ¿Se acabó? Preguntó. La parte de la custodia sí, dije. Ahora solo esperamos el acuerdo de la demanda colectiva y seguimos adelante con nuestras vidas. Lucas parecía aliviado. ¿Qué pasa con ella ahora? Ella averigua cómo vivir con lo que ha hecho, y nosotros averiguamos cómo construir algo mejor. 8 meses después de la audiencia de custodia, Lucas dio sus primeros pasos. El doctor Patel nos había advertido que no esperáramos milagros. El daño espinal era severo, el pronóstico cauteloso en el mejor de los casos. Pero habíamos invertido todo en tratamientos experimentales, terapia con células madre, rehabilitación intensiva, $300.000 del acuerdo de propiedad intelectual. Cada dólar enfocado en darle a Lucas una oportunidad. Yo estaba en el centro de rehabilitación cuando sucedió, observando a través de la ventana de observación mientras Lucas trabajaba con la doctora Simmons en las barras paralelas. Había estado practicando ejercicios de pie durante semanas, fortaleciendo músculos que habían olvidado cómo funcionar. Entonces movió su pie derecho hacia adelante, solo 6 pulgadas, arrastrando los pies inseguro, pero hacia adelante. La doctora Simmons jadeó. Lucas, acabas de... Creo que sí, dijo, su voz temblando. ¿Puedo intentarlo de nuevo? Movió su pie izquierdo, luego su derecho otra vez. 3 pasos en total antes de que sus piernas cedieran y colapsara de nuevo en la silla de ruedas, respirando con dificultad y sonriendo como si acabara de escalar el Everest. Entré en la habitación, con la garganta apretada. Lo hiciste, hijo. Lo hice, repitió, con asombro en su voz. Papá, realmente lo hice. El progreso fue lento después de eso. 3 pasos se convirtieron en 5, luego 10. Para fin de mes, Lucas podía caminar 20 pies con asistencia. Los médicos revisaron su pronóstico de improbable recuperar función a recuperación significativa posible con terapia continua. Cassandra se enteró a través de sus visitas supervisadas. Lucas se lo contó él mismo durante una de sus incómodas reuniones de los sábados, y según el informe del monitor judicial, ella había llorado durante 10 minutos seguidos. Me llamó esa noche. Ben, el monitor dijo que Lucas caminó. ¿Es eso cierto? Es cierto. ¿Puedo verlo hacerlo fuera de las visitas supervisadas? No, dije. Tienes 2 horas cada 2 sábados. Eso es lo que ordenó el tribunal. Eso es lo que aceptaste. Por favor. Es mi hijo. Solo quiero ver. Renunciaste al derecho a esos momentos cuando elegiste enviar mensajes de texto en lugar de conducir, interrumpí. Si Lucas quiere mostrártelo durante tu tiempo programado, esa es su elección. Pero no puedes pedir más. Se quedó callada durante mucho tiempo. Nunca vas a perdonarme, ¿verdad? El perdón no es el punto, Cassie. La responsabilidad sí. Enfrentas lo que hiciste. Vives con las consecuencias. Y tal vez, eventualmente, Lucas decida si hay espacio en su vida para ti. Pero esa es su decisión, no la mía. Colgó sin despedirse.
Lucas y yo celebramos su progreso con una cena en su asador favorito. Caminó desde el coche hasta la entrada del restaurante con mi apoyo. 12 pies de determinación arrastrada que atrajeron miradas y sonrisas de extraños. La gente está mirando, dijo. Deja que miren, respondí. Te ganaste cada uno de esos pasos. 2 años después, la Fundación Segunda Oportunidad abrió sus puertas en un almacén convertido en Brooklyn. No la casa familiar, habíamos vendido esa y comprado algo más pequeño, más práctico, sino una instalación construida específicamente con equipos de rehabilitación de última generación, salas de terapia privadas y características de accesibilidad en todas partes. Lucas, ahora de 17 años y caminando sin ayuda la mayoría de los días, estaba de pie en el podio durante la ceremonia de dedicación, dirigiéndose a una multitud de donantes, profesionales médicos y familias que habían inscrito a sus hijos en nuestro programa. Hace 2 años, no podía caminar, comenzó. La negligencia de mi madre me puso en una silla de ruedas, y pensé que mi vida había terminado. Pero mi padre me enseñó algo importante. Me enseñó que la mejor respuesta a alguien que intenta destruirte no es la venganza. Es construir algo mejor de lo que intentaron quitarte. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. La Fundación Segunda Oportunidad existe gracias al dinero del acuerdo por el robo de propiedad intelectual de mi madre. Dinero que le robó a mi padre, que usó para avanzar en su carrera mientras mentía a todos a su alrededor. Tomamos ese dinero y lo convertimos en esperanza para familias que enfrentan lo que nosotros enfrentamos. Observé desde el costado del escenario mientras Lucas describía los programas: fisioterapia gratuita para niños con lesiones espinales, acceso a tratamientos experimentales, consejería familiar, apoyo educativo. Todo lo que habíamos deseado que existiera cuando estábamos navegando esos meses oscuros después del accidente. Cassandra estaba en la última fila. Le había enviado una invitación, no por perdón, sino porque Lucas me lo había pedido. Estaba sentada sola, viendo a su hijo hablar sobre resiliencia y segundas oportunidades, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de la ceremonia, Lucas rodó hacia ella. Todavía usaba la silla cuando estaba cansado, aunque podía caminar distancias cortas ahora. Gracias por venir, mamá, dijo. Eres increíble, susurró ella. Lo que has construido aquí, en lo que te has convertido. Lo que papá y yo construimos, corrigió él. Él es quien me enseñó que la fuerza no se trata de devolver el golpe. Se trata de construir algo que perdure. Ella asintió, aceptando la distinción. Lucas se volvió hacia mí, listo para dar el primer recorrido. ¿Listo? ¿Listo? Dejamos a Cassandra sentada allí y caminamos por nuestras instalaciones, mostrando a las primeras familias su nueva segunda oportunidad. La familia Harrington siempre había construido cosas que perduraban. Esta vez, construimos algo que sanaba.